¿Alguna vez has notado cómo una sola mirada, un toque sutil o la energía tranquila de una mujer pueden hacer que un hombre se sienta visto, deseado y completamente conmocionado sin que se pronuncie una sola palabra? 7 razones ocultas explican por qué lo femenino sagrado debe dar el primer paso. Carl Jung preguntó una vez, ¿has sentido alguna vez, a pesar de todos los esfuerzos por seguir adelante, una conexión innegable con el alma de alguien, como si la distancia, el tiempo y la razón no tuvieran ningún poder? Él explicaría que esta conexión no consiste en perseguir a otra persona, sino en enfrentarse a un reflejo de su propio mundo interior. Esta etapa del viaje de la llama gemela no consiste en buscar el amor en el exterior. Se trata de encarnar el amor en el interior. Lo femenino sagrado que se mueve primero simboliza el despertar de la plenitud interna, entrando en la energía que atrae la alineación, no mediante la persecución, sino a través de la presencia. En este proceso, lo que muchos llaman la llama gemela es en esencia un reflejo de lo que ya reside en uno mismo. Visto a través de la psicología analítica de Carl Jung, la idea romántica moderna de las llamas gemelas revela un significado más profundo y complejo. Para Jung, la noción de dos almas que se reflejan mutuamente tiene menos que ver con una unión mística y mucho más con el impulso fundamental de la psique hacia la integración. El concepto de llama gemela representa la reconciliación de los opuestos consciente e inconsciente masculino y femenino, ego y ser. Cada individuo porta estas energías duales que Carl Jung definió como el ánima y el animus. El ánima encarna lo femenino interior de un hombre, mientras que el animus representa lo masculino interior de una mujer. Cuando estos aspectos son suprimidos o ignorados, la psique los proyecta hacia el exterior, creando relaciones que obligan a confrontar aquello que ha sido negado. La llama gemela es por tanto un espejo de su propio mundo interior, en lugar de un destino externo reflejando la integridad de la psique a través de la intensidad emocional y la dinámica relacional. El proceso de individuación, tal como lo describió Carl Jung, es el esfuerzo de toda una vida para llevar elementos inconscientes a la conciencia consciente. Exige reconocer e integrar la sombra a las partes de nosotros mismos que generalmente evitamos o rechazamos. Las conexiones de llamas gemelas externalizan este trabajo interior, magnificando emociones como el deseo, la obsesión y la separación. Estas tormentas emocionales no son castigos, sino iniciaciones diseñadas para revelar la fragmentación interna y provocar la curación. Cuando las llamas gemelas se encuentran, no es solo un evento romántico, sino un catalizador psicológico profundo que empuja a ambas partes a reconocer los aspectos de sí mismos que han proyectado en el otro. Esta dinámica desafía la comodidad y el control del ego, forzando la evolución tanto del individuo como de la relación. En el viaje de la llama gemela, la euforia inicial a menudo da paso a la turbulencia, porque la proyección de la plenitud se enfrenta a la realidad. El ser amado encarna no solo rasgos idealizados, sino también las heridas no reconocidas del inconsciente. Los traumas de la infancia, los miedos al abandono y los elementos de la sombra salen a la superficie intensificando la relación. Carl Jung enfatizó que un amor de esta magnitud desafía inevitablemente el control del ego, ya que el ser busca la transformación, mientras que el ego se resiste a la rendición. La interacción entre el cazador y el corredor representa dos tendencias psíquicas opuestas, una desesperada por el reencuentro y la otra resistiéndose a la pérdida de identidad. Esta dinámica es un conflicto interno externalizado a través de patrones relacionales que resaltan la demanda de integración de la psique. La verdadera transformación ocurre cuando las proyecciones se disuelven, permitiendo ver al otro como un ser humano imperfecto y vulnerable. Este cambio marca el verdadero trabajo de nuestro canal, recuperar la energía previamente proyectada hacia afuera y girarla hacia adentro. Las relaciones, señalaba Carl Jung, consisten menos en fusionarse con otra persona que en revelar nuestra verdad interior para que el ser pueda emerger. El encuentro de dos personalidades, explicaba, se asemeja al contacto de sustancias químicas, se producen reacciones y ambas cambian irrevocablemente. En este sentido, la conexión de la llama gemela sirve de espejo para la psique, reflejando cada emoción no resuelta, cada aspecto de la sombra y cada deseo oculto.
La intensidad es abrumadora porque exige una confrontación total con la totalidad del mundo interior. La separación, a menudo temida en la dinámica de las llamas gemelas, es una etapa crucial para la introspección. Una unión prematura mantiene a los individuos atrapados en la proyección, incapaces de ver a su pareja como un espejo de su propia psique. El dolor emocional resultante es un proceso alquímico, quemando las ilusiones para revelar la autenticidad del ser. Carl Jung comparaba esto con el nigredo, donde la materia prima debe descomponerse antes de que el oro pueda formarse. Del mismo modo, antes de que se pueda alcanzar una verdadera unión, el falso yo debe disolverse. La resistencia del ego intensifica el sufrimiento, creando la percepción de un abandono. Sin embargo, en este crisol, el ser, el principio organizador superior, se afirma transformando el deseo y el dolor en instrumentos de evolución espiritual. El viaje de la llama gemela, aunque parece centrado en otra persona, trata fundamentalmente sobre uno mismo. Cada ola emocional, obsesión y desamor es el inconsciente luchando por alcanzar la conciencia. Carl Jung enseñaba que lo que está oculto en la psique busca naturalmente emerger a la conciencia. Cuanto más se aferra uno al otro externo, más insiste la psique en volverse hacia el interior. Las sincronicidades, los sueños compartidos y las sensaciones telepáticas que a menudo se reportan en las experiencias de llamas gemelas provienen del inconsciente colectivo, un campo compartido de imágenes arquetípicas que conecta todas las psiques humanas. La integración de estas energías, el ánima y el animus, lo consciente y lo inconsciente, es el objetivo último del viaje de la llama gemela. El arquetipo de la unión divina existe en cada psique individual, ya sea que se manifieste exteriormente como una llama gemela o interiormente como crecimiento psicológico. Esta unión no consiste en fusionarse con otra persona, sino en reconciliar los opuestos dentro de uno mismo. La madurez espiritual nace de la armonización de las cualidades femeninas receptivas, intuitivas y emocionales, con las cualidades masculinas activas, lógicas y directivas. La dinámica de la llama gemela fuerza esta reconciliación a través del amor, el dolor, el abandono y la reflexión. En esencia, el viaje es un mapa psicológico sagrado que guía al alma hacia la plenitud, revelando que el ser amado exterior no es más que un reflejo de la completitud interior. En el modelo de Carl Jung, lo femenino sagrado no es un simple arquetipo de la feminidad, sino la encarnación viva del inconsciente. Es el suelo oscuro y fértil de donde emerge la conciencia actuando como mediador entre el ego y las capas más profundas de la psique. El ánima representa la intuición, la receptividad, la emoción y la creatividad, la capacidad de extraer luz de la oscuridad. Mientras que la mente consciente asociada al principio masculino busca actuar, definir y controlar el principio femenino, nutre, siente y hace circular la energía, siguiendo ritmos en lugar de líneas. Ambos son esenciales y el desequilibrio crea sufrimiento. El viaje de la llama gemela expone estas disonancias, obligando al individuo a cultivar la armonía y a comprender que lo masculino y lo femenino son energías no géneros y que la integración de estas fuerzas es el camino hacia la evolución espiritual y la plenitud psicológica. Carl Jung consideraba la represión de lo femenino como una de las mayores enfermedades psicológicas de la civilización occidental. Argumentó que una importancia excesiva otorgada a la racionalidad, a la lógica y al dominio tecnológico, cualidades típicamente asociadas a la energía masculina, se producía en detrimento de la conciencia intuitiva y emocional. Esta supresión, creía él, no solo afectaba a la sociedad, sino que fracturaba la psique individual, provocando lo que denominó una desorientación espiritual. Los individuos modernos a menudo experimentan un sentimiento de vacío, alienación y absurdo, como si hubieran perdido el contacto con una parte vital de sí mismos. El aspecto femenino del alma, advirtió Carl Jung, había sido descuidado, y esta pérdida creó un desequilibrio profundo dentro del inconsciente personal y colectivo, afectando las relaciones, la creatividad y la profundidad emocional. En la dinámica de la llama gemela, este desequilibrio se manifiesta intensamente. Lo femenino sagrado, ya sea que se exprese a través de una mujer o de un hombre, carga con el peso de la herida femenina colectiva. Siente profundamente, ama intensamente
y a menudo soporta profundos sufrimientos. Su papel no es perseguir, demostrar o reparar, sino reconectar la conciencia con el inconsciente, reintroduciendo la riqueza emocional en un mundo dominado por las construcciones mentales y el control egoico. Desde un punto de vista junguiano, ella es una invitación a descender a la psique, a explorar las profundidades, donde ocurre la verdadera transformación. Su esencia es cíclica, intuitiva y receptiva, moviéndose según ritmos en lugar de esquemas lineales. A través de su presencia despierta lo masculino sagrado. Lo femenino sagrado encarna la entrega, la paciencia y la vulnerabilidad. Su fuerza es tranquila pero magnética, y sus lecciones se absorben a través del silencio, la observación y la resonancia emocional. En el viaje de la llama gemela, esta cualidad se convierte en el detonante para que el homólogo masculino despierte. Carl Jung sugirió que ella actúa como un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre la realidad exterior y el significado interior. Sin embargo, antes de poder activar plenamente este rol, debe enfrentar su propia sombra, el dolor acumulado del rechazo, la traición a sí misma y el abandono cargado a través de las vidas. La herida femenina es la experiencia de ser invisible, no escuchada o subestimada, a menudo condicionada a suprimir su verdad para recibir amor. Estos desafíos sirven como suelo fértil de donde emerge el despertar. Carl Jung enfatizó que la iluminación no se obtiene persiguiendo solo la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para lo femenino sagrado, esto significa abrazar sus aspectos reducidos al silencio, su ira, su deseo, su poder innato y su intuición. El discurso espiritual moderno a menudo llama a esto el despertar femenino, pero Carl Jung lo formuló como el proceso de integración, la recuperación de las partes desautorizadas del alma. La curación comienza cuando lo femenino deja de buscar validación externa y escucha su voz interior. Las emociones anteriormente rechazadas como debilidades se convierten en fuentes de perspicacia, y las sensibilidades antes juzgadas como irracionales se transforman en guías hacia la verdad. Esto no es pasividad, sino una forma de fuerza enraizada en la aceptación y la alineación con la realidad en lugar de la resistencia. A través de los mitos, los sueños y el simbolismo religioso, Carl Jung observó que lo femenino aparece bajo innumerables formas arquetípicas. Figuras como la Virgen María, Sofía Isis, Afrodita Kali y Shakti representan cada una dimensión del inconsciente, comunicándose con la conciencia. Sofía encarna la sabiduría divina, no el conocimiento intelectual, sino un saber intuitivo que trasciende la razón. Kali significa la destrucción, la aniquilación de la ilusión necesaria para la transformación. Estos arquetipos revelan que lo femenino es a la vez nutricio y feroz, dulce y exigente, reconfortante y terrorífico. La psique requiere un compromiso con estos dos aspectos para crecer. En términos junguianos, el descenso de lo femenino divino al inconsciente refleja el viaje esencial de la transformación, un pasaje necesario antes de que se pueda alcanzar la plenitud espiritual. A diferencia de la energía masculina, que se eleva, conquista y separa, la energía femenina desciende, une y se disuelve en el viaje de las llamas gemelas. Este descenso se manifiesta a menudo a través de la angustia, el silencio o un sentimiento de abandono. Cuando la pareja masculina se retira, lo femenino es llamado hacia el interior, obligado a reclamar la energía que ha entregado. La separación no es un castigo, sino una iniciación, un rito de paso psicológico que refleja mitos como el descenso de Inanna al inframundo. El viaje de Inanna implica enfrentarse a su sombra, abandonar su estatus y su ego en cada puerta y emerger transformada. Del mismo modo, lo femenino divino debe perder las falsas identidades a las que se aferra para recordar su verdadera esencia, navegando por el paisaje interior del poder, la vulnerabilidad y la soberanía. El principio de sincronicidad de Carl Jung explica cómo la transformación interna genera una alineación externa en nuestro canal. Cuando lo femenino integra su sombra, reconcilia las heridas emocionales y se reconecta con la intuición. Lo masculino siente una atracción inconsciente hacia su propia evolución. Su propio crecimiento no es fruto de la coacción ni de la manipulación, sino de la resonancia. Su presencia se vuelve magnética porque encarna la transformación misma.
El femenino divino se desplaza a través del ser y no del hacer, anclando la conciencia de forma tan profunda que el masculino se siente seguro para descender a sus propias profundidades. Ella actúa como mediadora del misterio de la vida, alineando tanto la polaridad psíquica como la dinámica relacional. Su movimiento inicia la alquimia energética que permite la emergencia de la unión tanto psicológica como espiritual. Su despertar rara vez es prestigioso. A menudo se asemeja a la soledad, al duelo o al abandono entrelazado con los ritmos del renacimiento. Cada lágrima que derrama es una purificación de la supresión ancestral y de las heridas, tanto personales como colectivas. Carl Jung sostenía que el inconsciente colectivo porta la memoria de la desconexión de la humanidad con lo femenino. Al sanarse a sí misma, la mujer divina no solo sana su linaje, sino también la psique colectiva más amplia. A medida que se sumerge en la integración, encarna las cualidades que Carl Jung asociaba con el sí mismo, la plenitud, la sabiduría y la presencia. Al dejar de ser víctima o salvadora, se convierte en la observadora, el punto de quietud en medio del caos, capaz de sostener los opuestos sin conflicto. El femenino divino sanado ya no teme al retiro ni al apego masculino. Ama sin aferrarse, se entrega sin perderse y actúa como un catalizador alquímico donde quiera que va. Su presencia activa esquemas arquetípicos en los demás, reflejando su propio inconsciente e incitando al despertar. Es el poder de la encarnación, la conciencia hecha manifiesta. Su influencia es colectiva, no personal. Su despertar repercute a través de las relaciones, las generaciones y las sociedades en nuestro canal. El ritmo de la integración y la dualidad. En un mundo obsesionado con la velocidad y los resultados, su ritmo puede parecer lento, pero Carl Jung subrayó que nada psíquico se pierde jamás. La capacidad del femenino para esperar, contener e integrar es vital para la alquimia de la unión, garantizando que la transformación sea duradera y no superficial. En la dinámica de las llamas gemelas, esta etapa marca el momento en que el femenino deja de perseguir y comienza a alinearse. Elegir la paz interior por encima de la validación externa desplaza el campo energético, afectando de manera sutil, pero profunda, a la contraparte masculina. Él percibe el cambio no como una ausencia, sino como la disolución de la dependencia, lo que le incita a la introspección, la responsabilidad y el compromiso con su propio inconsciente. Este movimiento representa la encarnación en lugar de la acción. Ella se convierte en el espejo donde el masculino se ve plenamente, activando la unión de los opuestos. Carl Jung denominó a esto conjunctio oppositorum, la armonización de las fuerzas conscientes e inconscientes. La unión verdadera solo puede ocurrir una vez que el femenino se ha movido primero, iniciando el retorno a la esencia, a la intuición y a la soberanía. La función trascendente y el poder del vacío. Por ello, su movimiento posee un peso espiritual profundo. Desde una perspectiva junguiana, su iniciativa activa la función trascendente, el mecanismo psíquico mediante el cual los opuestos comienzan a integrarse. La función trascendente surge cuando el ego se vuelve consciente de las tensiones internas, amor y miedo, apego y libertad, deseo y abandono, y elige no dividirlas ni reprimirlas, sino mantener ambas en la conciencia. El femenino divino encarna plenamente esta paradoja. Experimenta el apego mientras cultiva el desapego, sostiene el dolor mientras abraza el amor y permanece abierta incluso cuando está profundamente herida. Su capacidad para contener estos opuestos sin colapsar permite que la transformación ocurra, catalizando cambios no solo en ella misma, sino en toda la dinámica de las llamas gemelas. Cuando comienza a observar, en lugar de identificarse con su dolor, el equilibrio energético de la conexión se transforma. Carl Jung destacó que los sistemas psíquicos son autorregulados. Cuando un polo de una polaridad se transforma, el otro debe responder. La sanación del femenino desencadena un movimiento en el masculino, no por control, sino por resonancia pura. El inconsciente de una persona se comunica directamente con el de otra, un fenómeno que Carl Jung calificó como contagio psíquico. En las llamas gemelas, esta conexión es arquetípica, lo que amplifica su potencia.
Su movimiento abre el camino a través del descenso al inconsciente, creando las condiciones para que el masculino representante de la conciencia y la estructura comience su propia ascensión hacia la autorrealización. El renacimiento a través del nigredo. El principio femenino representa el origen de la creación misma. Carl Jung comprendía el inconsciente no como algo caótico, sino como algo inteligente, vivo y capaz de transformarse. Nada nuevo emerge a menos que el material inconsciente se eleve a la conciencia. En el lenguaje alquímico, esta es la etapa del nigredo o el ennegrecimiento. Cuando lo viejo debe morir para permitir que lo nuevo emerja, el descenso del femenino a las tinieblas recupera el oro oculto, las verdades, la sabiduría y el poder perdido. El masculino orientado hacia la lógica y la estabilidad no puede ascender hasta que el femenino haya abierto esa puerta. Su despertar desafía inevitablemente al masculino egoico, introduciendo el caos necesario, la intuición y la rendición. Su retiro, aunque doloroso, es indispensable para que ella encuentre su propio centro, forzando la maduración interior. En esta fase, el femenino debe dejar de proyectar cualidades que durante mucho tiempo atribuyó al masculino: amor, fuerza, seguridad, y reclamarlas en su interior. Esta recuperación es la esencia de la individuación, la integración del material psíquico fragmentado. Al encarnar estas cualidades internamente, se convierte en una fuente autónoma. Su energía ya no depende de la validación externa y su soberanía comienza a irradiar. Carl Jung describió esto como la emergencia del sí mismo, la totalidad psíquica que trasciende todos los opuestos. A través de esta encarnación se producen cambios energéticos sutiles pero profundos entre ella y su contraparte, iniciando sincronicidades y reflejos significativos en su realidad exterior compartida. Su alineación interna se convierte en el catalizador de la transformación relacional. El movimiento del femenino divino se manifiesta exteriormente a través de sincronicidades, sueños, señales e interacciones realineadas en nuestro canal. El espejo del cambio interior. Carl Jung explicó que los cambios interiores significativos se reflejan mediante coincidencias con sentido en el mundo exterior. Cuando lo femenino sana lo masculino, siente inconscientemente el cambio, lo que lo impulsa a confrontar sus propios aspectos suprimidos. Sin embargo, su movimiento nunca es reaccionario. Ella navega a través de vidas de condicionamiento que le han enseñado a adaptarse, a complacer y a suprimir su profundidad. El despertar exige valentía para entrar en la autenticidad, decir su verdad y seguir la intuición en lugar de la lógica. Esto se alinea con el principio de Carl Jung, de que la individuación requiere la aceptación consciente del sí mismo selbst, incluso si esto perturba los sistemas existentes o desafía los guiones culturales, marcando un acto psicológico y espiritual revolucionario. El descenso y la integración de la sombra. El descenso de lo femenino a la sombra refleja el viaje del héroe, aunque el suyo trata sobre la reunión y no sobre la conquista. Ella descubre la sombra femenina colectiva, la rabia, la vergüenza, la culpa, la envidia y la indignidad acumuladas a lo largo de las generaciones. Estas emociones no son defectos personales, sino residuos culturales enseñados por la supresión y la desconexión del cuerpo de la intuición y del deseo auténtico. Avanzar implica, en primer lugar, reclamar esta energía negada, declarando el fin de la vergüenza y de las limitaciones generacionales. Carl Jung formuló esto como la integración de la sombra, aceptando lo que antes era desautorizado. Gracias a este proceso, ella se vuelve auténtica, magnética e íntegra, encarnando una verdad que despierta naturalmente a lo masculino. Resonancia y alquimia relacional. Esto ocurre energéticamente sin coerción, persuasión o instrucción verbal, sino a través de la resonancia sutil de la presencia consciente. La participación mística, otro concepto junguiano, explica cómo los estados emocionales inconscientes se transmiten entre las psiques conectadas. Cuando lo femenino encarna la conciencia y la alineación, lo masculino siente el cambio en su propia psique. Una tensión sutil emerge entre su realidad actual y su verdad interior, incitando a la reflexión y al despertar eventual. Su movimiento inicial es crítico porque el inconsciente siempre precede al consciente. Como advirtió Carl Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá la vida,
y el sujeto lo llamará destino. El papel de lo femenino es iluminar, sentir e integrar lo que ha estado oculto, rompiendo los ciclos de repetición y sufrimiento. El despertar a través de la intuición. Su movimiento da nacimiento a la conciencia, cataliza la transformación e invita a ambos compañeros a una alineación consciente. El discernimiento es esencial en este movimiento. Lo femenino debe diferenciar el movimiento auténtico de la reacción. Avanzar primero no es perseguir ni reparar, es alinearse con la verdad y permitir que todo lo incongruente se derrumbe. Se trata de actuar por intuición en lugar de por miedo. Ella atraviesa la oscuridad con fe y conciencia. Cada acto, incluso la soledad, se vuelve sagrado. El trabajo interno, la liberación emocional, la reflexión y la integración de la sombra irradian hacia el exterior como una gracia, estabilizando su sistema nervioso, reforzando los límites y haciendo que su energía sea magnética en lugar de necesitada. La armonía de los opuestos. Carl Jung creía que con una integración suficiente, una persona encarna el sí mismo, un símbolo vivo de equilibrio. El femenino divino sanado encarna perfectamente este arquetipo. En esta etapa, la polaridad entre lo masculino y lo femenino comienzan a armonizarse. La búsqueda cesa porque las lecciones han terminado. Ella ya no busca la unión en el exterior, sino que la vive en su interior. Su energía comunica esta frecuencia a lo masculino. Estoy completa. Únete a mí aquí o no lo hagas. Esta presencia silenciosa obliga al masculino a confrontar su propio inconsciente y su energía femenina suprimida. El modelo alquímico de Carl Jung interpreta esto como el rubedo, la etapa donde los opuestos comienzan a fusionarse a través del amor consciente. El matrimonio alquímico y la transmutación. El movimiento de lo femenino constituye el fundamento de este matrimonio alquímico, el recipiente para la transformación, mientras que lo masculino representa la llama que completa el proceso, transmutando el ego en alma, el caos en conciencia. Este proceso marca su descenso al nigredo, el ennegrecimiento alquímico, donde el antiguo ser se descompone para dar paso a la transformación. Todo lo que ella creía sobre el amor, sobre sí misma y sobre Dios se derrumba. Se siente como la muerte porque los apegos egoicos son desmantelados. Experimenta un dolor intenso, una nostalgia infinita y un vacío abrumador. Carl Jung llamó a esto la travesía de la noche oscura del mar, un descenso al inconsciente donde todas las estructuras conocidas se disuelven. La emergencia de la autoridad interior. El ego entra en pánico intentando racionalizar o escapar. Pero la rendición es el único camino. La muerte psicológica sirve a un propósito sagrado. Quema las ilusiones, las dependencias y el control, dejando la materia prima para la transformación alquímica. A medida que integra su sombra, lo femenino divino reclama su masculino interior, el animus, la parte de su psique responsable de la lógica, la voluntad y la dirección. Al dejar de depender de una dirección o validación externa, ella accede a su autoridad interior. Carl Jung describió el animus como el puente entre el ego y el espíritu. Cuando no está integrado, se manifiesta a través del juicio o la obsesión por la aprobación. Cuando se integra, se convierte en discernimiento, disciplina y claridad. El trabajo de la sombra forja esta autoridad interna, reconciliando el amor con el miedo, la dependencia con la autonomía y la luz con la oscuridad, sabiduría divina y sanación colectiva. El resultado es la función trascendente, una nueva conciencia capaz de sostener la paradoja sin romperse, un recipiente alquímico de plenitud. A través de su integración, lo femenino contribuye a la sanación colectiva. El trabajo personal se irradia hacia afuera, alterando el campo inconsciente de la humanidad. Cada acto de perdón, de conciencia y de autoaceptación resuena de manera arquetípica. Ella encarna a Sofía, la sabiduría divina, que emerge del caos, capaz de navegar las tormentas sin ahogarse. Anclada en su valor personal y en el autorreconocimiento, su energía se vuelve contagiosa. Quienes la rodean perciben el cambio. La unión final, la integración de la sombra, revela una paradoja sagrada. La plenitud solo surge cuando se abraza la ruptura. El amor y el dolor son compañeros en la transformación. Las lágrimas, la rabia y la pérdida se convierten en oro alquímico, culminando en el albedo, el blanqueamiento tras el ennegrecimiento. Su resplandor es constante, sabio e incondicional.
Cuando las dos energías divinas despiertan, la polaridad se disuelve y el viaje de las llamas gemelas alcanza la unión alquímica de los opuestos. Lo femenino aporta sabiduría, intuición y maestría emocional. Lo masculino aporta claridad, fuerza y presencia espiritual. Juntos manifiestan el ser trascendiendo la proyección, la dependencia y la dualidad. El amor se convierte en un campo consciente de presencia que fluye sin necesidad ni apego, mientras que los antiguos patrones de persecución, miedo y búsqueda se disuelven. Por lo tanto, la reunión no es un punto final físico, sino un estado de conciencia en el cual la separación pierde su poder. El alma se reconoce a sí misma y la chispa divina se realiza en cada uno. La enseñanza definitiva es clara: el camino de las llamas gemelas no conduce a otro sino a Dios, dentro de uno mismo, una encarnación viva de la visión alquímica de Carl Jung, donde los opuestos se unen y el alma se vuelve plena. El viaje de las llamas gemelas es, en última instancia, un sendero de transformación interior y realización del ser. A través del trabajo de sombra de lo femenino divino y el despertar de lo masculino divino, ambas energías integran sus sombras, reconcilian los opuestos en su interior y se alinean con su verdadero ser. El amor en este proceso no es dependencia ni posesión, sino presencia, consciente conciencia y unidad. La reunión no consiste en encontrar a otra persona. Se trata de descubrir la chispa divina en el interior, reconociendo que el alma siempre ha estado completa. El viaje nos enseña la rendición, la maestría de uno mismo y la armonía de la polaridad, revelando en nuestro canal que el verdadero amor, la sabiduría y la conexión divina comienzan siempre desde adentro.